Escuchas sectorfm.com Master Mix. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Pues ya estamos de regreso aquí en sectorfm.com y como se los había adelantado hace unos minutos, el día de hoy, bueno, pues tenemos el privilegio de nueva cuenta de poder platicar con nuestro colega y amigo. Él es director del portal de noticias Capital CDMX, abogado y que bueno, pues anda en todos los espacios habidos y por haber. Eso nos da muchísimo gusto. Ahorita vamos a platicar de ello y que aparte están cumpliendo 11 años, ya no nos dio el chance de felicitar, pero están cumpliendo ya también años Capital CDMX. Está con nosotros Luis Eduardo Velázquez Chico. ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde, bienvenido a tu casa aquí a sectorfm.com. ¿Qué tal, estimado Gerardo? Pues con el gusto de reencontrarnos, ¿no? Después de este tiempo que tomaste ahí de pausa para renovar también Sector FM y para disfrutar un poco de la vida. Sí, amigo, pues muchas gracias. Está esta renovación de nuestra página, ya están muy seleccionados todos los audios, ya es una digamos accesibilidad más pronta para el usuario. Entonces, bueno, pues ya estamos ahí muy por temas, muy por contenidos. Entonces, bueno, pues ojalá que puedan seguir escuchando los contenidos que hacemos para sectorfm.com. Antes de entrar en materia, amigo, bueno, pues estás en todos lados. Enhorabuena, en El Heraldo, estás también en Enfoque Noticias, por supuesto en sectorfm.com, están cumpliendo años en Capital CDMX. Oye, estás súper activo, amigo. Sí, amigo, ya ves que a veces se dan las oportunidades de poder seguir comentando y compartiendo, abriendo la conversación, ¿no? En diversos espacios, cada uno tiene su audiencia distinta. Uh-huh. Y yo lo que celebro es que se reconozca también el trabajo que hacemos en Capital CDMX y que las audiencias encuentren valor en ese trabajo. Es un valor tremendo, mi queridísimo Luis Eduardo. A veces a mí me da la abrumación y digo, en serio, ¿para qué sirve todo lo que hacemos? Pero bueno, pues me doy cuenta de que efectivamente hay un servicio a la comunidad y que se haga de diferentes maneras y de diferentes espacios. La verdad es que es súper bueno. Y vaya, bueno, pues con toda la experiencia que traes, el bagaje y el prestigio per se de Luis Eduardo Velázquez Chico, eso, bueno, pues abona mucho a la conversación, a los espacios. Y nada, decirte enhorabuena. Y acá en sectorfm.com, pues seguramente ya tienes muchas casas. Acá sigue siendo tu casa, amigo, y nos da mucho gusto poder seguir contando con tu análisis aquí en Contragolpe, Luis Eduardo. Sí, yo creo que es muy importante que repensemos el ejercicio del periodismo y que qué bueno que se den esos momentos de frustración, porque son los que yo creo que nos hacen revalorar, y no hay que dejar de revalorar el trabajo que hacemos. Por más que siempre habrá tentaciones por parte de cualquier grupo de poder por restarle valor o importancia, siempre el periodismo sabe subsistir por sí mismo.
Se abrirán las puertas siempre, amigo. Oye, bueno, antes de entrar al aire, estábamos en gran charla sobre el tema de la inseguridad que se vive en México y de cómo, bueno, pues estos momentos de esparcimiento y de alejarnos un poquito de las actividades y conocer otras tierras, otros lugares, bueno, pues nos damos cuenta, nos abren los ojos de lo que vivimos en nuestro país, en México, a lo largo y ancho, y hablábamos de, bueno, pues una inseguridad que se siente ya pues en todo momento en la Ciudad de México, no digamos en lugares como Michoacán, como Guerrero, como Zacatecas, esta herencia que nos deja pues no solamente esta administración, sino otras que han abonado con su granito de arena a que este país sea lo que es hoy. Una belleza de país, sin duda alguna, pero en materia de seguridad, vaya que nos dejan a deber muchísimo. Y bueno, pues vemos hoy una administración que está a punto de terminar, que ha brillado por su ausencia en brindar seguridad a los habitantes de México. Vemos como en lugares como Michoacán, bueno, pues están cooptando el crimen organizado, las antenas de Wi-Fi, y se convierten ahora en los proveedores de internet. Vemos allá en Chiapas cómo están los desplazados y cómo el crimen organizado ha desplazado a comunidades enteras. Entonces, bueno, pues estábamos en gran charla analizando un poco eso fuera del aire, queridísimo Luis Eduardo, y antes de entrar en la materia electoral, que bueno, pues tenemos harto que platicar de ello, bueno, pues pedirte tu reflexión sobre este tema de la inseguridad, Luis Eduardo. Yo creo que ahora que hay un cambio de gobierno, aunque es parte del mismo proyecto político, tienen el reto y la oportunidad de hacer una verdadera estrategia para enfrentar el tema de la seguridad, pero no solo desde esta visión, o sea, digamos, la visión que se planteó en este gobierno. Estamos viendo al séptimo presidente. El otro día estaba leyendo a Sergio Aguayo, que él decía, es el séptimo presidente que no logra frenar el crimen organizado. Y explicaba los porqués de las estrategias de cada mandatario. Y él pues ha venido estudiando todo el tema del crimen organizado desde que inicia, ¿no? Desde que eran unos campesinos los que se dedicaban al crimen organizado, y cómo se ha ido volviendo cada vez más sofisticado y cómo se ha diversificado. Pero también es muy interesante cómo expone que hay zonas en el país que lograron pacificarse, y no tiene que ver con un signo político o con un perfil, sino ya tiene muy detectado el caso de cuando trabaja la autoridad con la sociedad civil y los expertos en materia de seguridad, se logran hacer fenómenos de contención. Y tiene casos estudiados como por ejemplo el de los Zetas en Coahuila, cómo se recuperó esa zona y se puso fin a ese grupo que fue muy sanguinario, que tuvo gran poder en el tema en el estado de Coahuila, en el norte, que estaba creciendo. Y justo pues pone como ejemplo a un priista, ¿no? Fue Rubén Moreira el que le puso fin a ese, pero fue con base en un trabajo articulado, ¿no? No solo esta estrategia bélica de meter al ejército y desmantelar. Y creo que es el gran reto y la realidad que tiene ahora por delante Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores que van a asumir el poder ya en unos meses. Es el tema más sentido que le deja el presidente López Obrador, es el de la seguridad, y creo yo que ahí va a ser la gran labor que se tenga que hacer, y solo creo que va a haber una buena estrategia y un resultado si logran hacer lo que ya se ha hecho en esas zonas que se han podido pacificar, que para buena noticia de los mexicanos es que en efecto no es algo que no se pueda detener. Esa es la buena noticia, ¿no? Porque no verlo como una fatalidad y decir, ya, ¿no? Decir, no, al contrario, sí se puede contener, porque en realidad lo que se ha roto es el tejido social, también es entender que estamos en un cambio de época, ¿no? A nivel global, y por eso sigue la crisis económica, y ya está perfectamente estudiado que cuando hay crisis económica, de inmediato empieza a haber problemas de seguridad.
porque si la gente no tiene empleo, no tiene una buena economía, empieza a buscar maneras de subsistir, y las maneras que encuentran es siempre cayendo ya en estos esquemas de inseguridad. Y por eso yo creo que es donde sí tienen una gran oportunidad, por ejemplo aquí en la ciudad, con este proyecto que plantea Clara Brugada de las utopías y de empezar a restablecer el tema del tejido social, puede resultar interesante siempre y cuando se articule con una buena estrategia, ¿no? Que no sea la clásica estrategia que se tenía antes, solo como de pactar con los grupos, porque eso lo único que hace es que siga prevaleciendo y siga habiendo zonas que son ya casi un autogobierno. Oye, mencionabas a Sergio Aguayo, por cierto, lo pueden leer también en Capital CDMX, ahí están parte del trabajo que hace Sergio Aguayo, a quien por cierto le mandamos un fuerte y respetuoso saludo. Amigo, bueno, pues este asunto de lo que queda de ver, uno de los puntos que queda de ver la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que lo cacareó mucho, lo dijo, lo puntualizó, incluso él mismo dijo que no había democracia sin un país pacificado, y hoy por hoy vemos que este sexenio es el sexenio que más muertes ha dejado, y superando tremendamente a Enrique Peña Nieto, y no se diga a Felipe Calderón. Es una tarea que tendrá que tomar la nueva administración encabezada por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y en la Ciudad de México, bueno, pues Clara Brugada, que ha sido, que todo el mundo pensábamos que no, pero pues al fin del día sí, y también tiene ahí un tema importantísimo en materia de seguridad, Clara Brugada, que hay que voltear a ver Iztapalapa durante 3 periodos, y si en 6 años, y si en tantos años de 3 periodos en Iztapalapa pues no puedo hacer mucho, pues no podemos imaginar qué suceda en la Ciudad de México en 6 años, Luis Eduardo. Sí, mira, yo creo que estamos ante un panorama muy complejo en materia política, porque implica yo creo que una gran reflexión como sociedad de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal, para poder encontrar los equilibrios. Morena tuvo una votación arrolladora, aplastante, pero eso solo es, digamos, o sea, lo arrollador y lo aplastante no está en los números, está en que lograron la unidad por una disciplina partidaria. Pero si revisamos con frialdad los números, pues encontramos que es muy alto el rechazo al gobierno actual y a la propuesta que gana. Es decir, la oposición logró reunir una votación como de 2.1 millones de votos en la ciudad para la jefatura de gobierno, y Clara Brugada se quedó en los 2.8, 2.9. Estamos hablando de ahí de una diferencia de que es muy, o sea, es valiosa, es una diferencia, ¿no? Pero tampoco es tan drástica. Sí, o sea, a ver, estás diciendo, o sea, no, o sea, el triunfalismo del 2018 fue porque o sea, el voto fue así abrumador, ¿no? Fue así de, ¿no? O sea, 30 millones contra nada, ¿no? Una oposición meramente pulverizada. Y hoy, si se ven los números, si pueden ser 35 millones, pero un segmento muy fuerte de oposición. Y aquí en la ciudad se ve muy claro, te decía, pues 2 millones, pues ya estás hablando no del 50%, pero sí traes sí, digamos que de la gente que participa y que toma las decisiones, que estamos hablando de unos 5 millones y medio, de un padrón de 7 millones y de una población de 9 millones, pero ya total, ¿no? Con niños o con gente que no vota, estás hablando que el 50% no está a favor. Y yo creo que eso explica mucho por qué Clara Brugada e incluso la misma Claudia Sheinbaum han encaminado un discurso en favor de la reconciliación, porque ellos no se pueden engañar, y creo que incluso aquí en la ciudad yo lo que puedo platicar con algunos líderes de Morena de cómo explicar, ¿no? Porque la pregunta es, oye, ¿cómo explicas este triunfo? Y algunos me han dicho, mira, en realidad pues sí hubo una campaña de miedo de ambos bandos, en el que
a Morena sí le pesó en algún momento ya muy cerca al final de la elección el pensar que iban a perder la Ciudad de México. Y eso los hizo unificarse, movilizarse, dejar al lado sus grillas, sus conflictos y decir o jugamos todo o perdemos todo. Y se unificaron por una ambición. Y hubo mucha disciplina ahí partidaria, operación también pues, del presidente, de la presidenta electa, con todos sus actores para afinar a todos esos grupos que no estaban a favor de votar por Clara Brugada para que votaran. Y fue más allá incluso, porque ya también haciendo revisión de los números, se encuentra en algunas zonas, por ejemplo, donde se ve que el voto del priismo y del perredismo se orientó hacia Morena, y eso habla pues de traiciones al interior de la oposición. Y que obvio es claro, eso pasa en las elecciones, pues que al final hay muchos que al final van y pactan con algún candidato y entregan su votación. Y aquí lo que estamos viendo es que pasó eso de perredistas y priistas. Entonces, tampoco es que Morena digas, ojalá eso fuera, ¿no? Que de verdad se sintiera este ánimo de que sí, claro, la gran mayoría está contenta, ¿no? Creo que eso es a lo que aspiramos todos, tener un gobierno en el que todos estemos contentos porque decimos, vamos muy bien, ¿no? O sea, qué bueno que siga el proyecto que está porque le está dando estabilidad al país. Y aquí yo siento que lo peligroso es eso, que es engañoso, ¿no? Oye, ganaron con una gran fuerza, quiere decir que entonces tienen todo el país. Si revisas bien los números, ganaron con contundencia, pero traen una base en contra fuerte. Y eso, pues es una mina de oro para quien pueda asumir ese liderazgo. Aquí lo lamentable es que quienes se perfilaban como líderes se desaparecieron el día de la votación, ¿no? Y la oposición quedó huérfana y con sorpresas como ya que ni tan sorpresas, pero ya como esto de que se extinga el PRD, que fue el partido que le cambió el rostro aquí a la ciudad. Y ese tipo de cosas son los que yo creo que invitan a la reflexión. Y será muy sano que también quienes lleguen ahorita al poder entiendan que no están llegando así como con esa con ese gran recibimiento que tiene el triunfador, ¿no? Ellos lo saben, hacia adentro lo saben. Y hacia adentro saben que o pueden mantener esta unidad y seguir creciendo, o pueden empezar a romper lanzas y hacer que esto se vuelva todavía más caótico de lo que ya es. Oye, Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Hoy te leo atento en Contragolpe y el análisis que haces hoy en Contragolpe tiene que ver justamente con la unidad de Morena y con el tema de asegurar lo ya ganado en estas elecciones con miras a las elecciones intermedias. A mí me parece bueno, quiero preguntarte o quiero plantear un par de escenarios. Primeramente, en este orden de ideas, de replantearse una unidad más, digamos, cerrada en Morena para estar pensando en las intermedias. Primero, no es muy pronto porque todavía ni siquiera toman posesión. Punto número uno, no es muy pronto si todavía no toman posesión y ya están pensando en las siguientes elecciones. ¿Qué nos espera en otras materias? En las materias de verdad importantes, ¿no? Seguridad, educación, agua y otros temas. ¿Qué nos espera si no están pensando en eso y están pensando obviamente en la elección intermedia dentro de 3 años? Y punto número 3, Luis Eduardo Velázquez Chico, como bien ya lo mencionas, el PRD pues dejará de existir, no así la gente que lo representa tanto en las cámaras de diputados, en senadores y en el Congreso de la Ciudad de México y en otros lugares donde también, bueno, pues ganaron algunos escaños. Vaya, tenemos una oposición lo suficientemente cuajada como para que en 3 años les dé el chance de poder pelearle algo a Morena? No, yo en 3 años, yo creo que a corto
plazo la oposición no tiene una salida. Yo no veo que sí puedan ellos en 3 años aglutinarse, porque justo ya lo que pasó, esto que, por ejemplo, el PRD, ¿no? El PRD, lo poco que había quedado del PRD había migrado ya al PAN. Y otra parte del PRD se fue a Morena. Entonces ahorita lo que viene es un reacomodo, hay una nueva realidad política en la ciudad. Muchos liderazgos seguramente van a aplicar la clásica de si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Y ya están pensando en buscar cómo les abran las puertas en Morena, y Morena también va a capitalizar eso, va a buscar revisar quién sí le puede convenir justo para fortalecer su proyecto. Hay que decir algo que también es muy importante. Podemos estar cualquier persona inconforme con el gobierno, porque eso es como lo más natural, ¿no? En México, en la política, siempre hay inconformidad con el gobierno, porque pues, un gobierno no puede llegar a gobernar para todos. Lo intentan a veces, pero nunca pueden, ¿no? Y se concentran siempre en sus segmentos justo con esta lógica de quién me va a dar el triunfo en la siguiente elección. Y llegan y ya están pensando, no, pues ahorita ya están pensando en el 27 y en el 30. Es triste, pero sí. Es una realidad. Aunque tampoco pueden hacerlo con mucha claridad porque hay que esperar. Ahorita, si se consuma lo que está establecido, que es este famoso plan C, pues vamos a ver un cambio tremendo, ¿no? Claudia también está hablando de hacer ¿cómo le llama? Eliminar los plurinominales, eliminar, o sea, obviamente los autónomos, y también esto que me parece interesante, que es eliminar la reelección. Eso cambia ya muchos aspectos en cuanto a quienes ya creían que todo estaba definido, ¿no? Así muchos ya se veían, ay, gané de alcalde ahorita 3 años y me voy a aventar otros 3 años, y otros diputados que ya llevan 9 años, no, pues ahorita voy por los 12, todavía tengo chance de otra, y esto ya mueve todo el tablero, ¿no? O sea, que ya digan, va a haber una reforma constitucional. Yo creo que ahorita por eso decía que a corto plazo la oposición tiene que repensarse, porque lo primero que tenemos que ver todos es cómo queda el país después de que pueda haber una reforma constitucional de ese tipo, que prácticamente va a ser una reforma política, va a ser una reforma al Estado, que lo viable sería, yo diría más bien que ya fueran por una nueva constitución, que eso sería mejor, más que hacer un parche ahí de nada más lo judicial, ¿no? Debería de plantearse seriamente una constitución nueva para actualizar la que tenemos, porque también es una constitución ya muy enmendada, creo que tiene más de 800 reformas. Ya no es un texto, es un texto constitucional que viene de 1917. Yo considero que ya no coincide con la realidad y sobre todo ante un cambio de época, ¿no? Que estamos viviendo los mexicanos y todo el mundo. Entonces, no se explica ya el que nada más hagan un parche de reforma constitucional, aunque ahí lo que se alcanza a ver es que están pensando en tener el control total. O sea, ya tenemos el ejecutivo, ya tenemos el legislativo, vamos por el judicial. Y eso es lo que se vuelve muy complejo, que lo que tiene que hacer México para poder avanzar, desde mi perspectiva, es entrar en una nueva conciencia de qué país queremos, para que a partir de un documento como una constitución se pueda plantear un programa nuevo y decir, hacia allá vamos a avanzar. Y entonces sí, ahí ya las voluntades se vayan sumando sobre este proyecto me parece bueno, este no, porque incluso los partidos políticos, lo decíamos, o sea, ¿tú a quién ves como posibilidad de oposición? No, pues la a verdad, nadie. O sea, no hay, ¿no? O sea, tú dices, esa fue la gran debilidad de la alianza, ¿no? O sea, tú decías, oye, pues, por eso decía que ganó el miedo, porque a la gente le fueron a decir, va a llegar el PRI de antes, el PAN de antes, que nunca te dio nada, y te va a quitar lo que nosotros te hemos dado, que es tu renta básica para que puedas sobrevivir. Y entonces la gente, aunque vive, por ejemplo, en Iztapalapa con miedo porque todos los días los asaltan, porque se les meten a la casa, porque los extorsionan los comerciantes, porque no tienen certeza jurídica de los predios en los que habitan, porque nunca los han querido regularizar y los utilizan como botín político,
pues esa gente con la pena salió y dijo, pues tengo que volver a votar por lo mismo, porque prefiero, como bien dicen, malo por conocido que bueno por conocer. Y dijeron, oye, ¿y qué me ofrece la oposición? Y la oposición, por más que dijera, les vamos a mantener los apoyos, los vamos a seguir tratando bien, como los trata Morena, les dijeron, no, es una promesa, ¿no? Y en cambio acá la presión de, aquí ya tienes esto, y esto no lo vas a perder con nosotros. Allá lo estás arriesgando. Y es algo que sí les toca el bolsillo a mucha gente, ¿no? Entonces la gente dijo, no, pues ya, ¿para qué le muevo? ¿No? Y lo que no se dan cuenta también es que mientras no sigamos en una buena reflexión de qué queremos, pues este es el cuento de nunca acabar, ¿no? Que siempre sigamos, como un ejemplo que yo le pongo a la gente para que lo entienda de manera más clara es el metro, ¿no? O sea, a cambio de que no te lo suban a 6 pesos, a 8 pesos, pues que esté así jodido. O sea, ese es no, pues así feo lo quiero, pero así, casi que se quede. Oye, pero te ofrezco que te lo puedo remodelar, que te lo puedo mejorar. No, que va a costar más, y no, qué peligro, ¿no? Entonces, y ni sabes si te va a costar más o no, pero no, así que se quede. Y aquí es una realidad similar, ¿no? Oye, pues el país está mal, no, pues así que se quede. Que me da miedo que pueda pasar algo que sea diferente. Y por eso yo sí creo que tiene que haber todo un replanteamiento en el sistema político. Y qué bueno, pues a ver, es como el Poder Judicial. ¿Cómo podemos defender al Poder Judicial cuando sabemos que sí está también inundado de corrupción, que durante muchos años las familias de los jueces, de los magistrados, de los ministros han hecho jugosos negocios? Sí, que dices, pues tienen una técnica impecable para resolver los asuntos, estudian, es gente que se prepara, sí, pero también hay corrupción, ¿no? Este modelo de que para poder entrar al Poder Judicial se tiene que cumplir con muchos méritos y hacer exámenes que se manipulan o que se compran, y cuando revisas ya empiezan a revisar y a salir a flote ahí que, no, pues que tal magistrado tiene a toda su familia aquí viviendo del Poder Judicial. Y dices, bueno, pues claro que todo eso se tiene que reformar. O que ahora tienen ya falsificadas sus tesis. O que sí, o sea, a ver, o sea, es un desorden también ese poder. Y siempre ha sido, o sea, no, yo creo que también es positivo que nunca hubo un gobierno o un presidente que se atreviera a tocarlos. Siempre los mantuvo como intocables, ¿no? Así de, no, pues es el Poder Judicial. Nadie se va a meter con el Poder Judicial. No los toquen. Y yo digo, bueno, yo creo que ya estamos además en un cambio generacional que sí aspira a que algo nuevo suceda. No sabemos si va a ser mejor o peor, pero por lo menos está la posibilidad de que se dé ese debate, ¿no? Y creo que se va a dar hasta en el ámbito de los partidos políticos y todo. O sea, o sea, ¿qué va a pasar con el PRI? El PRI también ya no aguanta otra elección, va a desaparecer. Y más sería histórico, ¿no, amigo? Pues así como acá es histórico en la ciudad que desaparezca el PRD, ¿no? Claro. Pero ya no tiene, es que un priismo que ya no tiene cabida, amigo. Yo no veo a nadie de los que están ahorita en la clase política queriendo regresar. Sí se puede dar, fíjate que sí se puede dar, pero con un programa, que esa es la gran debilidad de la oposición. O sea, tienes a 3 grupos, que en este caso era PAN, PRI, PRD, sumados por intereses. No tienes un proyecto. En cambio, Morena tiene un proyecto político, que le puede gustar a la gente o no le puede gustar. Incluso hay mucha gente que vota por Morena, pero ya cuando conocen su proyecto dicen, ay, como que no me gusta, me da miedo. Pero tienen un proyecto. Y es un proyecto que desde hace más de 20 años vienen defendiendo desde el interior del PRD, o más, 30 años, o sea, desde el 88, vienen defendiendo ese programa, ese proyecto. Y ahí está. Y es un proyecto que tiene bondades, pero hay otras cosas que sí pueden ser, o que nos pueden parecer regresivas, sobre todo lo que tiene que ver con las libertades. Oye, amigo, aunado y ya para dejarte ir en esta tarde de miércoles, que ha sido un verdadero placer platicar contigo, amigo. Pero bueno, pues esa es una parte, ¿no? Y yo lo veo como
como una complicidad, si tú me permites la expresión. Por una parte está lo que puede hacer el gobierno con las promesas, con las propuestas, con las modificaciones, con todo eso, ¿no? Pero como ciudadanía también somos corresponsables del México que tenemos. Somos corresponsables en su totalidad. Entonces, como ciudadanía, vaya, hay que replantear. Uno de los temas que planteó Andrés Manuel López Obrador con esta política de abrazos, no balazos, fue la refundación, según esto, la refundación de o la propuesta de encaminar a los jóvenes hacia un mundo educativo, en el que vemos un mundo educativo que pues no tiene mucho futuro, que digamos está en pañales, pero vaya. Yo me acuerdo que hace algunos ayeres estaba todavía las clases de civismo en la secundaria. Hoy, bueno, pues se ha reformado el sistema educativo y lo que vemos son profesores, por lo que hemos visto la semana pasada aquí en la Ciudad de México, bueno, el último mes, ¿no? Plantones aquí, plantones allá, marchas aquí, marchas allá. La ciudadanía tiene un papel importantísimo y corresponsable de la situación que tiene México. Si bien tampoco es que existan muchas oportunidades, sobre todo al interior de la República, vaya, estas van disminuyendo conforme se alejan del centro de la ciudad de la República Mexicana. Tampoco es que haya tanta propuesta, pero ¿qué se hace para llegar a esos lugares en donde no existe una educación per se y la gente pues no hace lo que tiene que hacer porque sus necesidades primarias los tienen sujetos de, digamos, pues de las partes más terribles y tienen que salir a satisfacer sus necesidades más básicas? Luis Eduardo, la corresponsabilidad ciudadana, ¿cómo activarla para que hagamos lo correcto y lo que nos toca hacer, amigo? Pues ahí está. Yo creo que los que están hoy en el poder son el gran ejemplo de lo que se tiene que hacer, que es justo ubicar, a ver, ¿de dónde nace el PRD? El PRD nace de una escisión del PRI, donde se juntan las izquierdas que planteaban un modelo político y que cuando vieron que ya era un hiperpresidencialismo, que estaba coartando muchas libertades y que a su vez no estaba resolviendo los principales problemas como la seguridad, se unificaron, generaron una escisión y fueron planteando un proyecto reformador, transformador. En México, pues seguramente va a pasar lo mismo, porque además, hoy por hoy, Morena aparentemente es un proyecto unificado, pero no todos siguen la misma línea. O sea, nada más volteamos unos 6 meses antes y teníamos a un Marcelo Ebrard diciendo que habían utilizado el Estado y no para imponer a una cala presidenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita ya todos están desde adentro, pero la gran incógnita es esa: ¿qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador deje el poder? Y entonces se empiecen a confrontar lo que decíamos como este ejemplo clásico, ¿no? O sea, estamos ahorita en un modelo donde el que impera es el papá. Pero ¿qué va a pasar en esta familia cuando el papá ya no esté? Pues va a estar la mamá. No. Ojalá fuera la mamá, pero es la hija. Bueno, sí. Entonces, aquí es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar? Que es el papá y tenemos a los hijos por ahí. Por ahí está Monreal, por ahí está Marcelo, por ahí está Dan, por ahí está pues la misma presidenta y muchos otros actores importantes que tienen visiones distintas del ejercicio del poder, que no sabemos si ahí va a empezar a haber ese tipo ya de conflictos cuando el papá ya no esté y empiece la revolución de los hermanos, de que es la historia de los grandes imperios que así caían, ¿no? O sea, los imperios de que el rey en las ciudades antiguas, el rey le tenía que entregar el poder a este emperador y a veces hasta entre los hermanos se empezaban a matar por corajes que se generaban de que es que el hermano eligió al hermano menor y el hermano mayor se enojó porque él creía que tenía que ser el elegido. Y pues está en la historia hasta con Caín y Abel, no, o sea,
en las grandes escrituras, eso es lo que yo creo que está por verse y hay que ver qué pasa en este país. Y a partir de ahí sí pensar ya en cómo va a caminar. Vamos a ver si, por eso decíamos, es muy loable que haya un proyecto que tenga proyecto y que se esté consolidando, porque al final el ser humano tiene una gran característica, que es que se sabe adaptar a la situación. Entonces todos estos que agarran y empiezan con un ánimo muy fatalista de que no, el país se va a convertir en Venezuela y lo va a controlar totalmente el crimen organizado y va a desaparecer. Dices, pues esa es una posibilidad, pero dentro de esa posibilidad habrá mucha gente que se adapte y entonces desde adentro otra vez empiecen a modificar los cambios. Oye, pues ahí está Haití, ¿no? Con lo que está, cómo está la situación que tiene hoy por hoy Haití de las pandillas que están controlando el país. Allá hay nueva administración, entonces, pues mira, tú dirás fatalistas, pero ejemplos, pues hay, amigo. No, y por eso te decía que tienen que ser muy mesurados quienes hoy tienen el poder, porque en cualquier momento se les revierte, ¿eh? O sea, ahí está El Salvador. El Salvador, yo recuerdo que en 2016 tenía el poder el Frente Nacional, ay, se me olvidó su nombre, pero era la izquierda la que tenía el poder. Y estaba en un momento de polarización así como el que México tiene, ¿no? ¿Y a quién le abrieron paso? A un Bukele, que es, que es así el brazo de la derecha conservador. ¿Y qué llegó a hacer? A pacificar todo. O sea, El Salvador ya era un país que estaba inundado de criminalidad. Daba miedo caminar por sus calles porque decías, esto ya es, o sea, es crimen organizado. Eran las maras de un lado y del otro atacándose. Y ve qué ha pasado con la llegada de este personaje. Pero ¿quién generó la llegada de ese personaje? Sí, claro. La misma gente. Los salvadoreños se unieron y dijeron, ya hasta aquí. Y empieza la situación de nuevo. Entonces, México, además, hay que recordarlo, es un país que siempre se une ante las tragedias. Yo creo que hoy le dieron un gran voto de confianza al proyecto actual, porque confían mucho en, no solo que confíen, sino que le tienen un gran cariño a Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho lo que nunca nadie hizo por ellos, que fue darles una renta básica, y creo que eso lo tienen muy claro, y él lo ha sabido fidelizar, porque pues tiene una secretaria del bienestar que les ha establecido muy bien esa parte de tengan aquí lo que les está entregando el señor presidente, porque esta es nuestra gran lucha. Primero los pobres, y como usted es pobre, aquí está su dinero. Y eso nunca lo había hecho nadie. El PRI daba dádivas, el PAN nunca los atendió, y estos sí llegaron con un compromiso claro en un gran segmento que cada vez crece más, que es el de los pobres, y así, aquí está, y es para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuándo esto se va a empezar a desmoronar? Pues cuando empiece a fallar la inversión, y entonces ya no alcance para darles a ellos, porque entonces ahí sí van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? Oye, pero ya pidieron préstamo, ya estamos otra vez de nueva cuenta endeudados, amigo. Pues vamos a seguir endeudados porque por eso te digo que todo tiende a... Es como si agarras una empresa que está en quiebra y tú haces esa empresa productividad. La empresa tarde que temprano ya no va a tener recursos y va a ir a la quiebra. Definitivamente, claro. Por eso yo creo que es el gran riesgo que ahorita ya tiene el país. Que por un lado está el momento esperanzador, ¿no? De decir, hay estabilidad política, y entonces dices, pero esa estabilidad política se tiene que traducir en estabilidad económica. Y si esa estabilidad económica se mantiene, puede haber los cambios. Pero el problema es que si esa estabilidad política se derrumba, pues se va a derrumbar la parte económica, y si se derrumba la parte económica, ya no va a haber de dónde sostener lo que le da vida a tu proyecto. O sea, y te voy a poner el ejemplo más claro que se vive aquí en la Ciudad de México. Si tú ves el mapa de la ciudad, así como quedó,
está justo en lo que se le llama, está dividido justo por lo que se llama el cuerno de la abundancia, así le dicen los perredistas, así le decían los perredistas, porque justo es ese cuerno el que hace subsistir toda la ciudad. Y estoy hablando de que es donde se concentra la clase media y la clase rica. Coyoacán, arribita Benito Juárez, un poquito más arriba Cuauhtémoc, ahí a la izquierdita tantito Miguel Hidalgo y luego baja Coajimalpa. Ese es el famoso cuerno de la abundancia que desde el PRD detectó muy bien que era el que le alcanzaba, que mientras ese cuerno de abundancia esté bien, esté pagando impuestos y esté generando lo que generan año con año, alcanza para que toda la ciudad siga caminando. Con sus déficits y sus problemas, como que el metro no funciona, como que en zonas no hay agua, pero para que funcione, para que la gente tenga su dinerito, su renta y esté caminando. Pero el día que eso se caiga, están poniendo en riesgo todo el proyecto que hoy está cimentado, que es el de Primero los Pobres. Pues queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, agradecerte este reencuentro, retomar estas actividades aquí en sectorfm.com. No sabes cuánto te lo aprecio, te lo agradezco infinitamente. Gracias por tu voto de confianza, amigo. Y bueno, pues invitarte, reiterarte la invitación para poder más adelante seguir platicando de estos temas que sí nos llevan definitivamente a la reflexión, nos llevan al análisis y evidentemente al examen de conciencia que todos tenemos que hacer como mexicanos para entender dónde estamos parados, qué hacemos donde estamos parados y el futuro donde queremos estar parados. Así que, queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, agradecerte infinitamente, reiterarte la felicitación por tantos años de informar a través de capitalcdmx.org y obviamente, bueno, pues invitar a nuestra audiencia a que te vea y te escuche, no solamente en capitalcdmx.org y en sectorfm.com, sino también en Enfoque Noticias y también en El Heraldo Televisión. Amigo, muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos en contacto. Tus redes sociales, Luis Eduardo. Sí, amigo, pues con gusto seguir conversando, porque además hay que seguir insistiendo en cómo la ciudadanía puede ser proactiva. No se vale solo estarse quejando, sino hay que también dejar esa apatía. Y así como se movilizaron por el miedo, pues ahora que sea, en lugar de miedo, el querer darle más valor a la ciudad y al país que tenemos. Y pues en mis redes está como Luis Eduardo Velázquez, así en Twitter, en X me encuentran como Luis Velázquez C, y en TikTok también, y en mis demás redes como Luis Eduardo Velázquez, y a Capital CDMX pues lo pueden encontrar así como Capital CDMX, solo en X como Capital MX-bajo. Ya estás. Pues amigo, agradecerte infinitamente y bueno, reiterarte la invitación y estaremos en contacto, amigo. Claro que sí. Un abrazo a ti y a todo Sector FM. Gracias, Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org, aquí en esta tarde de miércoles en sectorfm.com. Capital CDMX presentó capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro.